Como les dije, hay diferentes tipos de autismo. Tenemos el autismo infantil. Este va a afectar la interacción social, el lenguaje verbal, el lenguaje corporal. Va a tener acciones muy repetitivas. También existe el síndrome de Asperger. Los pacientes no son capaces de interpretar los estados emocionales ajenos, sin embargo son muy inteligentes. El síndrome de Rett son graves retrasos en el proceso de adquisición del lenguaje y de la coordinación motriz. Este síndrome de Rett es uno de los más tristes que he conocido en persona, porque son niños que desarrollaron normalmente y adquieren casi todas las capacidades, hablan, juegan, son cariñosos, y llega una edad, 4 o 5 años, y van perdiendo todas esas habilidades, todas. Es integrativa, todas, hasta quedar prácticamente como un bebé adulto. Son niños que van a nacer normales, se van a desarrollar normal, y de un día para otro usted nota que el niño va perdiendo su capacidad de comunicarse, su capacidad de relacionarse con los demás. De allí tenemos el trastorno de desintegración infantil. Aparece un proceso súbito y crónico de regresión profunda y desintegración conductual. Se parece al del síndrome de Rett. Y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Los niños van a presentar dificultades de comunicación, socialización y comportamiento. En cuanto al tratamiento, sí existen programas conductuales para ayudar a estos niños que se comuniquen con las demás personas. Ustedes pueden utilizar o enseñarles al niño un sistema de comunicación donde el estudiante utiliza tarjetas para comunicarse. Van a tener que hacer ajustes razonables educativos para estos niños, porque, como les digo, hay estudiantes que están encerrados en su propio mundo y no por eso no tienen derecho a una educación. Pero va a ser igual que del resto de los niños, y hay que hacer mucho énfasis en la socialización. Los medicamentos que son recetados, creo que por un psiquiatra, y usted debe estar consciente de los medicamentos que toma el niño, no para usted dárselos, sino porque el padre tiene que estar pendiente a la hora que le ponen, porque hay niños que si no se toman el medicamento se vuelven agresivos, les da epilepsia, e imagínese usted tener que ver cómo hacer con esa criatura que está teniendo un ataque de ansiedad o un ataque de agresividad, y tener que controlar otros niños. Estos niños van a tener que estar asistiendo a terapias y a tratamientos. Cuando estos niños asisten a esto, por favor no les dejen tarea, no les dejen ejercicio. Usted ni siquiera le ponga la ausencia, usted ponga o excúsalo, no sé, pero son niños que necesitan ir a estas terapias. Y créanme que en esas terapias los ponen a trabajar. Y no es justo tener que salir de esas terapias, que para ellos es cansón, llegar a la casa y tener que hacer tareas. Nada más le dice al papá, ok, ¿qué hicieron? Si pueden tomar evidencias, si pueden tener un contacto directo con el especialista para preguntarle cómo el niño que está trabajando, cómo está progresando, o si ha tenido retrocesos. Y de allí usted sacar alguna calificación, porque sabemos que el sistema pide calificaciones. Con los niños con discapacidad hay que ser demasiado empáticos. Con respecto a la epilepsia infantil, la etiología puede ser por daño cerebral o traumatismo durante el parto, por síndromes o condiciones genéticas, por infección o tumor en el cerebro, por una lesión grave en la cabeza, por un ataque cerebrovascular, o sea, un derrame cerebral. ¿Cuáles son los síntomas de convulsiones? Una confusión temporal, episodios de ausencia, movimientos espasmódicos incontrolables de brazos y piernas, pérdida de conocimiento, conciencia, síntomas psíquicos como miedo, ansiedad, síntomas con el tipo de convulsión. Hay niños que solo sufren de epilepsia y pueden tener una vida normal, pero hay otros que la epilepsia sí es un poquito más difícil o más fuerte y hay que tener cuidado.
Bien, cuando como docente, en general, para retener convulsiones, no se debe introducir nada a la boca, no se debe dar de comer o beber, no se debe realizar RCP, no se debe trasladar. Se debe mirar la hora, proteger la caída, llevar al suelo, se deben evitar golpes con objetos, sobre todo la cabeza. Si es posible, lo colocamos en posición lateral de seguridad. En piscina solo se debe sujetar la cabeza fuera del agua. Se debe administrar el tratamiento según pauta, normalmente si no se da la crisis en 4 o 5 minutos. Bien, esto que nada lo deben saber los papás por alguna emergencia. Nosotros como docentes, digamos que si el niño presenta alguna epilepsia, nada más estar pendiente de registrarlo, comunicarle al padre cuando sucedió, estar más pendiente de que el niño se esté tomando los medicamentos y, bueno, avisar a los padres. La parálisis infantil. Sus causas pueden ser prenatales, perinatales o postnatales. En las prenatales pueden ser genéticas, por malformaciones congénitas cerebrales, por hemorragia intracraneal. En las perinatales, la agnosia cerebral, la lesión traumática cerebral, y las postnatales tenemos eritroblastosis, infecciones del sistema nervioso y traumatismo craneal. Lo que podemos ver cuando un niño tiene parálisis infantil es que el tono muscular puede ser que esté aumentado o reducido, va a presentar convulsiones o epilepsia, va a tener dificultades en el aprendizaje, va a presentar arqueamiento de la espalda, movimientos aleatorios o descontrolados, van a tener problemas de comportamiento, poco la cabeza, problemas de equilibrio y coordinación, problemas visuales o auditivos, van a tener incapacidad para sentarse a los 8 meses, incluso algunos ni siquiera van a poder sentarse solos, van a tener dificultad para comer o tragar y van a tener problemas para dormir. El mundo de la parálisis cerebral infantil, créanme que es enorme y cada niño es una situación diferente. Entonces, nada más como docentes, nosotros debemos tener presente que cada necesita su propio ajuste razonable educativo. Van a haber niños que ustedes van a ver que son muy inteligentes y que su condición es física, utilizan sistemas alternativos de comunicación. Hay otros niños que aparte de la parálisis tienen comprometimiento cognitivo y usted tiene que hacer los ajustes necesarios. Seamos realistas, por favor, no vayan a ponerle actividades que saben que van a hacer el papá. En Barú hubo un caso de un muchacho donde yo trabajaba, nunca le di clases, lo mandaron para un colegio, porque con lo de la inclusión, que de modo personal se los comparto, no todos los niños deben estar incluidos, porque no todos los docentes son especiales. ¿Qué pasó con este muchacho? Este muchacho entró en pandemia a un sistema educativo regular y le dejaban tarea como si fuera un niño, entre comillas, normal. Un niño que se la pasa, porque ya tiene 15 años, se la pasa por una cama, no se cambia solo, no se viste solo, no come solo, no duerme solo, es como un bebé grande. Y le ponían investigaciones, tareas, escritos, de todo. Y la mamá llegó a un punto de desesperación de decir, pero si yo estoy haciendo todas las tareas. Y en otra ocasión, la mamá conectó al niño para que escuchara la clase y el docente dijo, no, ¿qué tal niño, qué tal estudiante? Póngase las pilas porque se está quedando. Y ni siquiera me abre la cámara. Y la mamá abrió la cámara y todo el mundo, a ese niño postrado totalmente, que no entiende ni lo que le están diciendo. El docente cerró la llamada, me imagino por la pena que cargaba.
¿Por qué? Porque a veces los docentes no nos sentamos a ver el diagnóstico del niño, no nos sentamos a ver el expediente, no hablamos con el padre de familia para qué es lo que el niño necesita o qué el niño puede hacer. Hay niños que están totalmente postrados, que para mí deberían evaluarle su visita al fisioterapista, a terapia ocupacional, al nutricionista, pero estarle asignando tareas que no pueden hacer porque ni un vaso ni un lápiz pueden agarrar es engañarse a uno mismo. Entonces, como docentes o futuros docentes, los ajustes razonables que ustedes vayan a hacer deben hacerlos realmente. Si usted sabe que el niño no está aprendiendo a leer y a escribir porque tiene una parálisis cerebral, porque está postrado en cama, entonces utilice otros métodos para que el niño realmente sea beneficiado del sistema educativo, de proporcionarle una socialización, de que el padre realmente sienta que su niño está siendo tomado en cuenta. El mundo de la discapacidad es un mundo demasiado amplio, y hablar de educación inclusiva con otros niños, con otras discapacidades, con otros niños que quizás no tengan discapacidades, pero también tienen otros problemas, la verdad que es todo un reto. Y ustedes como futuros educadores de primaria, en lo que queda de graduarse, investiguen un poquito de educación especial, algo de educación inclusiva, porque no todo lo van a aprender en un curso de 4 semanas, pero sí si ustedes lo hacen como autodidacta para saber cómo ayudar a estos niños en un sistema que prácticamente está colapsado. A continuación tenemos la disfunción cerebral mínima. El problema de la disfunción cerebral mínima en los niños y en las niñas se conoce como las dificultades para poder adquirir correctamente los diferentes hitos del desarrollo normal. Esto se debe a factores que desarrollan el sistema nervioso central. El niño o la niña puede presentar fracaso escolar, ya que alguno puede presentar falta de atención, cálculo, lenguaje escrito, lenguaje oral y funciones varias como lo son las funciones visoreceptivas o incluso de la memoria. ¿Qué síntomas presentan? Hiperquinesia, dificultad en el aprendizaje y la memoria, falta de atención, impulsividad, incoordinación, desórdenes del sueño, alteraciones del lenguaje, macro y microcefalia, la habilidad emocional o conducta, habilidades grafomotoras y convulsiones. En la disfunción cerebral mínima, ustedes van a ver niños con madurez cerebral normal, porque van a tener un desarrollo evolutivo acorde a la edad. También van a haber niños con retraso madurativo. El niño tarda en hablar, andar, leer, pero de manera espontánea y progresiva adquiere habilidades. La disfunción cerebral mínima afecta a unas o varias funciones como lo son el lenguaje, la atención, la memoria, las funciones ejecutivas, la lectura, la escritura y el cálculo. En la lesión cerebral grave van a presentar discapacidad severa o moderada. Los con disfunción cerebral mínima pasan con frecuencia por desapercibidos, son los grandes excluidos del sistema educativo. Sus síntomas son invisibles, solo se detectan con pruebas de evaluaciones específicas. Con frecuencia sus dificultades a que son vagos o despistados. Algunos ejemplos de estos son la dislexia, la discalculia, el TDAH, el trastorno del lenguaje, entre otros. La disfunción cerebral mínima es un amplio espectro de signos y síntomas que se agrupan en 4 grupos. El síndrome hipótico, la torpeza motora, los trastornos del desarrollo del lenguaje, los trastornos específicos del aprendizaje. Estos niños presentan baja tolerancia a la frustración, enuresis, fobias, rabietas, neurosis y cefalias tensionales. Cuando se evalúan, se analizan los factores etiológicos encontrados como disfunción cerebral mínima. No hay duda de que los principales factores se encuentran alrededor del nacimiento, siendo el parto prolongado, parto rápido, parto prematuro y la mala nutrición. Estos niños, como dice aquí, son niños que pasan desapercibidos del sistema, porque no se ve a rasgo como que usted ve a un niño con parálisis cerebral y diga tiene PC, o un niño con autismo que tiene
que se aleja de los demás. Usted puede ver las conductas de los niños y dice, bueno, tiene una discapacidad, pero estos niños son excluidos porque realmente no presentan alguna capacidad notable. Entonces, cuando ustedes tengan niños en sus aulas que estén presentando alguna dificultad para aprender, refiéralo a un psicólogo, refiéralo al comité psicopedagógico para que compruebe lo que sospechamos o para que diga, no, el niño no tiene nada. Y entonces uno quedarse tranquilo de que por lo menos sabemos que el niño es que necesita otro tipo de ayuda. ¿Cuáles son los efectos de la difusión cerebral mínimo? Paternos con síntomas semejantes, con epilepsia en su infancia. En los prenatales, la edad materna mayor de 38 años. La alimentación materna fue deficiente. Amenazas del aborto, preeclampsia, madre con RH negativo, natales, embarazo de 32 a 36 semanas, parto rápido menos de 2 horas, parto lento más de 12 horas, parto lento, forceps, parto lento, cesárea, alta presentación, prenatales, natales y paternatales, trauma craneal en el neonato, malnutrición o deshidratación, broncoaspiración. ¿Cómo se pueden ayudar a estos niños? Uso de medicamentos formulados por un profesional, pruebas especiales con finalidad de mejorar la lectura y la escritura. La mayoría de los zurdos o ambidiestros y con disfunción cerebral mínima también han mejorado. Se puede tratar, pero no es totalmente curable y debe asistir a controles terapéuticos. Por último tenemos el síndrome X frágil, también conocido como Martel-Bell. El síndrome del cromosoma X frágil es un trastorno genético hereditario poco frecuente. Es la principal causa del retraso mental hereditario y la segunda causa de la discapacidad intelectual después del síndrome de Down. Las características morfoanatómicas son niños con cara alargada con frente predominante. Van a tener trastornos oculares, ya sea estrabismo o nistagmo. Van a tener orejas grandes, hipotonía, hiperlaxitud de los ligamentos, es plano. Van a tener trastornos asociados como un retraso en el desarrollo psicomotor o intelectual, ya sea leve a severo. Trastorno de déficit de atención y de hiperactividad, el TDAH. El trastorno del lenguaje oral. El trastorno del comportamiento similares al autismo, manifestaciones de ansiedad, dificultades sociales, evitar el contacto visual o físico directo, evitación sensorial, dificultad para adaptarse a los cambios que provocan un trastorno de comportamiento emocional. Estos se dan más en niños que en niñas, ya que 1 de cada 5.000 niños son afectados y 1 de cada 9.000 niñas son afectadas. El síndrome de X frágil es debido a una anormalidad en una parte del ADN situado cerca del gen FMR1 en el cromosoma X. En la atención multidisciplinar tenemos que deben asistir a un logopeda, un psicomotricista, un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional, a un ortopeda. Evaluación antes del inicio del lenguaje. Debe aplicar métodos para ayudar a la comunicación, ayudar al niño a aprender el lenguaje, ayudar al niño en su motricidad. Se debe ayudar al niño a tomar conciencia de su esquema corporal, familiarizarse con divergencias sensoriales, comunicar y expresar las emociones, ayudar al niño a ser autónomo en la vida diaria. Repasando, el síndrome X frágil afecta las áreas cognitivas, las físicas y las conductuales. Puede presentar retraso mental, epilepsia, autismo, hiperactividad. Presentar trastornos motores de lenguaje y atenciones en distintos grados. De mayor incidencia en varones. El diagnóstico e intervención temprana puede apoyar a un mejor desarrollo. Requiere un tratamiento integral. Es un trastorno hereditario. Presenta características físicas, orgánicas, neurológicas y notables. Necesitan de mucha ayuda, de muchos ajustes razonables educativos. Necesitan de apoyos de especialistas y necesitan la comprensión del docente de primaria. Bien chicos, y la última tarea que tienen es ver este video, llenar con lo que les expliqué, la etiología, los síntomas, la evaluación y el tratamiento.
en el síndrome X frágil, la característica, el diagnóstico y la intervención pedagógica. Ese es el último trabajo que tienen, aparte del trabajo final, que ese ya fue explicado desde el principio de, creo que la segunda semana de clases. Bueno, y no me queda más que felicitarlo por todo su empeño durante estas 4 semanas. Sé que fue un poquito cargado por la cantidad de contenido que debíamos cubrir. Quiero agradecerles por ver todos los videos, por los comentarios, por entregar sus tareas. Cualquier consulta, vamos a la orden. No me quiero ir sin dejarles esta reflexión sobre el impacto que tienen los educadores de educación primaria sobre la atención de los niños con discapacidad, ya sea temporal o permanentes. De verdad, como les dije en unos minutos anteriores, la discapacidad es un mundo, cada niño es diferente. Los ajustes que le funcionan, aunque sean para la misma discapacidad, no funciona para un niño igual que para otro. Entonces nosotros debemos estar en constante formación, investigando. Si una estrategia funcionó durante un mes, quizá deba cambiarla para el siguiente. Los ajustes que ustedes hagan no son permanentes, siempre se deben ir adaptando al estilo y ritmo del aprendizaje de cada uno de ellos. Traten de enfocarse en el desarrollo integral, pero respetando su nivel de tolerancia. No esperemos que vayan al mismo ritmo que los demás niños. Dejémoslos que ellos avancen a su ritmo. Entonces con esto me despido y ha sido un placer dictarles el curso del trastorno de los aprendizajes.